preguntas más generales, antes de entrar a la conversación que propusimos para el día de hoy, que tiene como base estos dos textos, ¿cierto? Por un lado, La tiranía del paper, este artículo que yo le comentaba recién, siento que ha envejecido muy bien, fue publicado el 2012, pero hoy ya se ha convertido, digamos, en un tópico que ha desembocado en torno a la temática del famoso capitalismo académico, ¿cierto? Un término que hace 10 años, como bien nos comentaba, no circulaba mucho en el medio, pese a que los trabajos de Slaughter y Leslie ya son de fines de la década de los 90, si no me equivoco, el año 1997. Y por otro lado, la cartografía crítica, este libro del año 2015 que tematiza, digamos, el quehacer profesional de la investigación de la filosofía en Chile una vez ya estamos inmersos en lo que recién conversábamos como esta especie de avalancha de indicadores de productivismo y de evaluación académica. Yo la primera vez que escuché hablar de José Santos, de hecho, fue recomendación de un muy querido profesor que tuve en Argentina, que me dijo, léete a José Santos. Yo entré, digamos, a la lectura en la beta que usted ha venido trabajando sobre filosofía, pensamiento latinoamericano. Después en el IDEA, cuando estudiamos juntos, yo conocí esta otra beta de trabajo, que es esta preocupación por las temáticas que vamos a tocar hoy. Pero una primera pregunta, profesor, de biografía intelectual. ¿Cómo es que llegó a plantearse este tema? Sobre esta preocupación por la situación universitaria, disciplinaria, el productivismo académico y lo que algunos han llamado el panóptico de la evaluación cuantitativa. Es una cuestión súper experiencial lo que ocurre ahí, ¿no? Yo, eh, el año 2001, 2002 comenzaba recién mi carrera académica y, y claro, me enfrenté a un mundo. Cuando yo estudiaba, mis profesores de repente publicaban algún artículo, pero no era ninguna exigencia ni ninguna cosa grave. Yo tenía profesores que se dedicaban solo a la docencia, y eran muy buenos docentes y nunca publicaban un texto y eran muy bien valorados igual. Entonces, después de esa experiencia como alumno, volvía yo como académico y empecé a darme cuenta que, que estaba como este fantasma de... en ese tiempo se hablaba de las revistas indexadas y todo el mundo como que temblaba y nadie sabía muy bien qué era. Había una gran falta de información, una gran ignorancia entre nosotros mismos, entre los académicos, de qué era eso. Y en ese intertanto en que yo me instalaba como Nobel profesor, fui invitado al grupo de estudios, se llamaba entonces, del Fondesit, de filosofía. Entonces te contaba que hubo una reestructuración en el grupo de estudio de filosofía de Fondesit. Fondesit es el Fondo Nacional que financia investigación, para contarle al Mauricio. Y me invitaron a participar de ese grupo y hubo una reforma en el año 2008, hubo una reforma en Fondesit que fue muy violenta, porque cuando yo entré, el 2006, cada grupo evaluaba la trayectoria de sus investigadores de maneras muy disímiles y cada grupo establecía la manera en cómo se evaluaba. Entonces, por ejemplo, en filosofía era importante si tú habías dirigido tesis, si eran tesis de doctorado, ¿te fijas? Si tú habías publicado libros, pero también si habías hecho conferencias, había un montón de criterios para evaluar el currículum de filosofía y era muy distinto de cómo se evaluaban los currículos en las otras áreas. Y el año 2008 se produce como un golpe de timón en CONICET y a partir de ese año Fondesit establece que todos los currículums de todas las áreas se van a evaluar de la misma manera y que el criterio fundamental para evaluar la calidad de un currículum era las publicaciones en revistas EASY. Nosotros en ese momento en el grupo de estudio no teníamos ni la más pájara idea, yo te lo confieso, así que era una revista EASY y nos estaban exigiendo evaluar los currículos de todos nuestros investigadores. La verdad, Gonzalo, en la primera convocatoria nadie tenía una publicación en una revista ICE, ninguno de los postulantes, porque en el ámbito de la filosofía en Chile eso no le interesaba a nadie. Estoy hablando del año 2008, 2009. Pero se instaló verticalmente. Y yo dije, estando en el grupo, dije, a ver, pero ¿qué es esto? ¿No? Que nos están imponiendo. Y entonces, claro, en ese contexto dije, esto hay que pensarlo.
y empecé a estudiar, ¿no? Y me metí a ver qué era esto de Easy. Para mi sorpresa resulta que aparece esta empresa, Thomson Reuters, y que es una empresa privada, y me meto a ver que esto también aparece como en la ley chilena con respecto del cálculo del aporte fiscal indirecto, y digo, empiezo a ver que hay cosas raras. Y bueno, el efecto tú lo tenés a la vista, ¿no? En muy poco tiempo, a raíz de ese cambio que hicieron en CONICET, todos nos pusimos a escribir artículos y mandar en lo posible a revistas Easy, porque de lo contrario nunca íbamos a ganar un fondo, en un contexto además que eso ha cambiado un poco, en que al menos el 60% del puntaje se calculaba en base al currículum, porque el currículum se evaluaba dos veces, ¿no? Se evaluaba aparte y después se volvía a evaluar en el proyecto. Entonces, yo vi, estando en el grupo, proyectos que ganaban solo por el currículum, que eran malos proyectos, y ganaban porque los currículums de los postulantes eran extraordinarios, veía, y que es lo más lamentable, el caso opuesto, proyectos extraordinarios, que a veces ni siquiera entraban a evaluación porque no alcanzaban el puntaje mínimo en currículum. Entonces, por eso, esa fue mi primera motivación, ¿te fijas? Y por eso hice esa investigación también, no sé si la viste, sobre qué tipo de proyectos se financian en filosofía, en el fondo, así, para ver cuál. Porque me di cuenta muy rápidamente, y creo que eso es hasta el día de hoy, que esa institución, que es Fondesit, estaba como marcando la pauta de lo que nosotros teníamos que hacer para poder subsistir en este mundo de la investigación y tener financiamiento para poder hacerlo. Teníamos que publicar en lo que ellos decían que había que publicar, porque además rápidamente las universidades se van plegando a lo que Fondesit dice. Fondesit dice que hay que publicar Easy, entonces las universidades empiezan a exigirnos publicar Easy para nuestra evaluación como académicos, para ganar concursos, para poder mantenernos en la universidad. Entonces finalmente, por eso yo decía que el gesto de fondo es un gesto súper potente, ¿no? El gesto evaluativo de fondo es un gesto que determina el modo en cómo hacemos investigación. ¿Mm? Y ahí fue que apareció la cuestión de las revistas, ¿ya? Es como una cuestión muy, muy coyuntural. ¿Por qué tenemos que escribir esto? Decía yo, porque cuando, cuando yo estudié filosofía, mi aspiración era escribir un libro. Yo algún día quería llegar a escribir un libro que fuera algún aporte, y yo entendía que esos trabajitos que escribíamos a finales de curso eran como menores. Y de repente me vi en este contexto teniendo que escribir estos trabajos breves, como sin mayores pretensiones. Yo lo distingo al paper del artículo académico. Creo que son formatos distintos, y el paper tiene su propia manera de ser escrito. Y claro, no era muy opcional dejar de hacerlo, entonces me puse a estudiarlo. Y ahí caché que pero escribí primero fue ahí te cuento, fue una conferencia que di en Mendoza, en un congreso al que voy ahora el próximo mes también. Y fue súper entretenido el efecto, porque lo que ocurrió en el público fue, sí, nosotros nos pasa lo mismo, habían brasileros, habían argentinos, habían uruguayos, y todos empezaron rápidamente a comentar que sentían la misma presión, y colombianos también, y cómo ellos trataban de solucionarlo. Después volví a Chile y me contactó el editor de la revista chilena de literatura, porque le había hablado al Carlos Sandón, ¿cachai? El Carlos Sandón. Y el Carlos Sandón le dijo, había estado, parece, en mi conferencia, dijo, el Pepe escribió esa cuestión, y se lo mandé al editor. Y en realidad el que generó el ruido, el que puso ese texto en el lugar en el que quedó, fue él, ¿no? Fue Subercaseaux. Él fue el que vio el texto. A modo de anécdota, me propuso que le cambiara el nombre al texto porque le parecía que no era un buen nombre. Y yo le dije, no, déjalo así, me gusta. Tuve que luchar por el nombre de la tiranía del paper. Y lo que él hizo fue muy bonito, porque él, no sé si sabes, pero publicó el artículo, y en su editorial él invitó a que al número siguiente todos los que quisieran reaccionaran a este artículo. Entonces publicó al año siguiente un número especial
a propósito de este tema, donde escribió gente muy notable, que yo me siento muy honrado de que hayan comentado mi texto o hayan escrito a partir de mi texto, no sé, como Grino Rojo o la Carla Córdoba, gente que... Y salió un número precioso. Y yo creo que eso fue como un impulso a la discusión que ya, como tú dices, ya se venía dando, porque sobre estas cuestiones del paper y todo habíamos discutido con la Cecilia Sánchez mucho, con el mismo Carlos Osandón, o sea, habían habido eventos y habían habido discusiones ya, pero como siempre muy piola, ¿no? Como, y con este, yo creo que lo que hizo Bernardo fue como el lanzamiento del problema, como en Chile, ¿no? Como hizo como un lanzamiento del problema y ahí, como te decía antes de que empezáramos a grabar, eso fue como una bola de nieve. Yo creo que hoy día hay gente que ha hecho de este tema el centro de su investigación y han seguido empujando la cuestión con mucho éxito y también con muchos cambios a nivel político. Pues, hemos podido cambiar bastante los criterios de evaluación curricular de fondo, es decir, se incorporaron, o sea, en este momento en filosofía es mucho más importante publicar un libro que un artículo, por muy easy que sea. Eh, Hay muchas otras bases de datos que ahora este año logramos incorporar ERIPlus también, junto a Scopus, junto a otras. Entonces, tú puedes ya manejar un pool mucho más amplio de revistas en las que se puede publicar y también en español sin ningún problema, lo cual fue una gran ganancia. Profesor, y volviendo a este como foco de análisis sobre la ambivalencia que entrañan estos fenómenos, lo conversábamos al inicio, porque uno puede desprender de la lectura de cartografía de que de por sí es positivo el hecho de que exista un sistema de financiamiento público a la investigación científica libre. Bueno, no puede ser de otra forma. Que se regule bajo criterios de competencia, eficiencia, rendimiento cuantitativo. Bueno, también hay que tener en cuenta, digamos, ciertas facticidades. Por ejemplo, nosotros lo comentábamos, a mediados de la década de los 90 en Chile había algo así como poco más de 1.200 académicos con título de doctor, menores de 70 años. Bueno, 3 décadas después estamos hablando casi de 20.000. Entonces, volviendo a esta mirada como este foco de análisis sobre la ambivalencia, para dar cuenta de estas iniciativas de modernización, de regulación del trabajo académico, que por cierto han tratado de solucionar ciertos problemas, responden a ciertos problemas, a ciertas facticidades, pero también han generado otros. Las consecuencias no deseadas, digamos, que parece que siempre es lo que más nos interesa a los cientistas sociales. Pero teniendo en cuenta la naturaleza epistémica de las disciplinas, porque cuando se habla hoy, por ejemplo, de capitalismo académico en, no sé, neurobiología, por ejemplo, o ingeniería de transporte, no es lo mismo que cuando hablamos de introducción del capitalismo académico en filosofía, humanidades, ciencias sociales en general. Y esto ya está planteado en la discusión de la tiranía del paper. De alguna forma, lo clásico, o el estatuto de lo clásico de las obras de la filosofía, porque uno podría decir, por más milenios que hayan pasado, por más que hayan cambiado los formatos discursivos, seguramente cuando queramos discutir el tema de la verdad, por ejemplo, vamos a seguir volviendo a las viejas alegorías de Platón. Pero yendo a la pregunta en concreto, profesor, el año 2020, para nombrar otro antecedente, fue publicada esta declaración, si no me equivoco, en CIPER de la Red Feminista de Filósofas. Estamos hablando de Chile, donde se sostenía una tesis que está planteada en la cartografía crítica, esta especie como de renovación de la fauna en el ecosistema académico. ¿Cómo ha sido reemplazada la figura del académico, del viejo profesor tradicional, por esta, digamos, para decirlo en términos darwinianos, porque sí está planteado por este nuevo fenotipo, esta nueva especie de investigador emprendedor caracterizado por su sobreadaptación a estas reglas del juego que han sido, digamos, establecidas de antemano? Entonces la pregunta sería, ¿en qué sentido nuestras disciplinas se estarían viendo afectadas? Cuando digo nuestras disciplinas hablo de humanidades, ciencias sociales, filosofía. Bueno, ¿cómo se estarían viendo afectadas en particular por estas exigencias de indicadores de productividad y de competencia académica? Una de las cosas que pasó con ese texto del 2012, Gonzalo, y aprovecho esta instancia como para... Es que
en alguna medida ha sido muy mal leído. Por ejemplo, yo he recibido muchas críticas diciéndome cómo es posible que tú hayas escrito ese texto contra los papers y tú escribes un montón de papers y los publicas en revistas Easy y Scopus. Yo creo que eso es alguien que o no leyó mi artículo o lo leyó muy mal, ¿no? Porque yo en ningún momento he escrito algo así como nunca más escriban un paper o el paper es el demonio. Mi, mi argumento era muy simple en realidad en ese contexto. Tenía que ver con el subtítulo, ¿no? La imposición de un solo modo discursivo era lo que me preocupaba a mí. Yo creo que una de las gracias que tiene el trabajo filosófico es que históricamente han existido muchos modos discursivos. Y una de las cosas lindas que tiene la filosofía, que uno encuentra filosofía en textos de poesía, en tratados, pero también en cartas. Eso incluso se puede ampliar mucho más después, gracias a los aportes de Royce que tú bien conoces, ¿no? Uno puede encontrar filosofía en casi todos lados. Entonces a mí lo que me incomodaba profundamente, y por eso escribí ese texto, era que institucionalmente me estuvieran exigiendo solo escribir en un formato, solo ocupar un modo discursivo. Yo nunca quise decir que había que eliminar ese formato. Yo lo que estaba pidiendo es déjenme escribir también de otras formas. Quiero poder escribir ensayos, quiero poder escribir libros, quiero poder escribir cartas. Y si me da la gana, quiero escribir un poema filosófico. Eh, Eso fundamentalmente con el argumento de que yo encuentro que todos los modos discursivos, el paper incluido, tienen grandes ventajas y también tienen problemas. O sea, uno explora en ellos, puede encontrar grandes virtudes en escribir un tratado, por ejemplo, o una suma. La suma yo encuentro que es un formato y un modo discursivo fantástico. De verdad, si te lo digo muy sinceramente, yo sé que puede sonar anacrónico, pero leer la Suma Teológica para mí desde cierto punto de vista un placer, ¿no? Como la potencia de la argumentación que hay ahí, especialmente ¿cómo se llama? Los textos de Suárez, por ejemplo, para mí, cuando los descubrí, fueron alucinantes. Entonces, yo veía ahí el problema de una pérdida, ¿no? Pero no, porque creo que hay una ganancia, por eso vuelvo a lo que tú decías ya antes y me parece muy acertado. Creo que el paper tiene virtudes, y sin duda las tiene, y no es difícil de encontrarlas además. Es un mensaje bastante rápido, eficiente, que genera, por ejemplo, una cierta democratización también me parece, porque cualquiera en realidad puede escribir un paper, ¿no? Pues, sin duda. Pero no hay que dejar de ver que cada vez que uno incursiona en un cierto modo discursivo también pierde cosas. ¿Cachai? Y hay ciertos riesgos involucrados y esos riesgos se extreman cuando resulta que la institución te exige ocupar solo un modo discursivo. ¿Cachai? Y esa era la advertencia que yo quise plasmar en ese texto del 2012 y creo que sigue siendo una cuestión a la que hay que atender y como, como un problema posible. Pero una vez más, ¿no, Gonzalo? Yo creo que la postura mía siempre ha sido abrir, no cerrar. Tú me conocís, pues he sido profe tuyo, hemos estado en seminario. Yo creo que sobre todo en un ámbito como la filosofía hay que abrir posibilidades, abrir posibilidades discursivas, abrir ángulos de análisis, abrir y no cercenar, no cerrar. Eh, Porque ahí hay un mucho potencial problema, mucho riesgo implícito. Y algunos de esos riesgos yo he ido explorando después de la publicación de ese texto del 2012, he ido explorando en esos riesgos. Así como los riesgos que hay en ciertos tipos de evaluación, los riesgos que hay en ciertos tipos de escritura, a qué nos lleva si no estamos permanentemente revisándolo. Eh, yo me he topado con artículos, incluso con papers notables, ¿ah? O sea, yo creo que todos los formatos pueden servir como para hacer cosas maravillosas, ¿no? Si sigue siendo, insisto,
No es el problema, creo. Y yo creo que alguien, un buen filósofo, podría tener una preferencia por, por ese formato porque encuentra que es la manera en que él mejor logra aprender o manifestar su pensamiento. Y eso yo me parece completamente respetable. Lo que me complica, por ejemplo, es que tú decidas escribir en ese formato y el motivo de fondo no es ese, sino que es que con eso vaya a tener más puntos para poder tener... Porque en el fondo tú incorporas ahí en la reflexión un montón de criterios que son como administrativos, por decirlo de alguna manera, y que creo que tienen enormes repercusiones. O sea, a ver, a todos nos ha pasado, creo. Tú te pones a escribir algo y te sale otra cosa, ¿no? ¿O no? A ver, yo a veces digo, voy a escribir un libro y y lo termino de escribir en 20 páginas y no salió un libro, digamos. Y a veces empiezo a escribir un artículo y de repente llevo 60 páginas escribiendo. Y yo creo que las ideas tienen una manera de manifestarse que es muy sorprendente a veces, que se te encadenan, se te arman de distintas formas. Creo que los problemas se generan cuando tú agarráis un texto que naturalmente tenía 50 páginas y lo tratáis de meter en un formato de 15 y terminas destruyéndolo, o peor aún, lo partes en tres y entonces haces estas publicaciones salami que llaman ahora, para poder tener tres publicaciones en vez de una. ¿Te fijas? Ahí es donde empieza a ver yo que se generan problemas, ¿cachai? Como, bueno, si la cuestión tenía 50 páginas, ese es el desarrollo que exigía esa idea, ¿no? Y tiene un derecho de existir así. Yo siempre alego, ¿no? Porque no hay algo intermedio. La mayor parte de las cosas que yo escribo se quedan entre el libro y el artículo. Entonces termino escribiendo cosas como de 60 páginas y bueno, no es un libro todavía, es un paquín, pero tampoco es un artículo. Pero de repente son cuestiones que quedan en eso, y también el lenguaje, ¿no? Hay ideas que, tú mencionaste los textos de Platón, por ejemplo, esas ideas probablemente exigían o pedían ese modo de exposición. Y eso también creo que es una experiencia bien compartida, al menos en nuestra disciplina, ¿no? Si tú miráis la obra de un tipo como Giannini, por ejemplo, transita, ¿no? Hay textos que son estudios muy acuciosos sobre San Anselmo, pero de repente tiene cosas mucho más ensayísticas. eh, lo mismo con Jorge Millas, para movernos en una tradición más propia, pero en el ámbito latinoamericano tú dices el ensayo. El ensayo tiene una tremenda tradición en América Latina, pero nuestros filósofos no solo escriben ensayos, no solo escribieron ensayos. ¿Ok? Eh, ya que hablamos de Roy, es un súper buen ejemplo. El Arturo tiene unos textos sesudos, ¿no? Que son súper rigurosos desde el punto de vista científico. Y tiene otros que son mucho más sueltos y más ensayísticos. Tiene libros y tiene artículos, tiene columnas de prensa. El Arturo exploró un montón de formatos. Eh, yo creo que esa es una de las grandes ventajas de lo que llamamos filosofía latinoamericana. Que que no es solo, incluso hay tratados, te fijas, escritos por latinoamericanos que son fantásticos, pero en ese formato. Solo a modo de anécdota, cuando estuve en el grupo de estudios del 2008-2009 de filosofía, Giannini presentó un proyecto y no ganó. Y no ganó porque no tuvo puntaje en el currículum. Sí, o sea, esta es la prueba máxima de que estos criterios simplemente no están funcionando. Ha postulado a este grupo uno de los filósofos vivos chilenos más productivo, más creativo, más reconocido, y este tipo no gana por el currículum, porque su proyecto era extraordinario. No gana porque no tiene currículum. ¿Por qué no tiene currículum? Porque no publica papers en revistas easy. Solo tiene libros. Eso solo te lo comento como a modo de anécdota y para comentarte que después de un tiempo he llegado como al punto de que creo que en el fondo el problema tiene que ver con la evaluación, Gonzalo, con los modos de evaluación. Entonces, no es el paper el problema, eso está más o menos nítido, sino que es la manera como evaluamos nuestro trabajo.
cómo evaluamos lo que se llama la productividad, cómo evaluamos... yo creo que, y las últimas cosas que estaba escribiendo en torno a este tema tienen que ver con sistemas de evaluación. Creo que ahí es donde está la, la cuestión de fondo. Sí, nada más para cerrar esta primera parte. Sobre esto último, ¿se viene trabajo, profesor? ¿Ha sacado algo ya? Cuéntenos. Hice una ponencia hace poco en un congreso donde hablé de Fondesit también Ok. y me atreví a hacer una observación que sacó bastantes ronchas, que es como que tiene que ver con que Fondesit fue fundado en el año 80, Ujú. 80-81, y eso ocurre en el contexto de la refundación de la República por el gobierno militar, y sostuve que Fondesit era una arista más de la refundación de la República por el gobierno militar. Es un concurso que está regido por los mismos principios, y además en la fundación de Fondesit está dicho, con los que se refunda todo el sistema educativo chileno. Ahí hay un paralelo expreso, además, está dicho. Entonces, Fondesit no es una cosa que ocurre así nomás. Entonces, lo que ha ocurrido con los sistemas de evaluación, los sistemas de concurso, toda esa cuestión es parte de todo un diseño de país, ¿no? En ese año, como bien sabes tú, de la Constitución del 80, pero todas las leyes de fundamento, po. La ley de ISAB, la ley de AFP, la ley de universidades, todo ocurre entre el 80 y el 82. Y en ese paquete aparece Fondesit. Y eso es un dato que no es menor para entender qué es lo que pasa con ese concurso.